Buenos días, mi nombre es Luis Martínez y me gusta estar conformado por José Castillo, Ferrara, donde hoy plantearemos todos los ejercicios que nos de dinámica de un sistema. Entonces, en este caso, te voy a plantear el ejercicio número 3. Dos masas de 2 kilos y 5 kilos cuelgan de dos extremos de una cuerda que pasan por una polea de masa y rozamiento especial. Inicialmente las masas se encuentran al mismo nivel del suelo. Tenemos que calcular la aceleración del sistema, la tensión de la cuerda y la velocidad del centro de masa cuando la masa se haya desnivelado. Lo primero que tenemos que es identificar los principales datos que tenemos. Tenemos primera masa, que son 2 kilos. Tenemos la segunda masa, que son los 5 kilos. Tenemos la fuerza de gravedad, que son 9.2 metros sobre segundo por cuadrado, y la distancia que hay, que sería 2 metros. Las incógnitas serían las principales: la aceleración del sistema, la tensión y la velocidad del centro de masa. Los conceptos que podemos ver, más que todo, serían los principales: masa, peso, dinámica del sistema, aceleración, tensión, centro de masa, velocidad del centro de masa, velocidad, cinemática de traslación y fuerza de gravedad. Ya aquí en este ejercicio vamos a ir de una vez plantear y ejecutar. Aquí sería directamente el diagrama de construido del sistema, donde podemos reflejar cómo las dos masas cuelgan de una polea con una misma cuerda, donde las dos tienen diferentes tipos de masas. Como ya expliqué, masa 2 y masa 2 tienen 5 kilos, donde se ve reflejado el peso de ellos por la tensión de una misma cuerda. Y aplicando las leyes de Newton, la tercera ley de acción y reacción, hay entonces, digamos que contacto entre todo masa tierra y masa tensión. Luego empezaríamos con la primera pregunta. La aceleración del sistema. Aquí lo que podemos principalmente hacer es analizar primero las fuerzas. Directamente la masa 1. De la masa 1, entonces encontramos que su fórmula principal es la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Que esto se divide en dos los sectores, tanto en el eje X y en el eje Y. Como en el eje X no hay ningún movimiento, se anula esa ecuación. Entonces lo que nos quedaría sería solamente la sumatoria de fuerza en Y, que va a ser igual a la masa 1 por la aceleración en Y. Aquí entonces aplicaríamos lo que es la sustitución, ya que la fuerza como tal de la sumatoria es la fuerza motora menos la fuerza opositora. En este caso sería la tensión menos el peso, que es igual a la masa 1 por la aceleración en Y. Y de ahí entonces tenemos la primera ecuación. Ya de ahí pasaremos a lo que sería el siguiente análisis de la masa 2. En la masa 2 se fijaría lo mismo, ya que no hay ningún movimiento en el eje X, entonces solamente quedaría en la Y. Y aplicaríamos otra vez la misma fórmula, pero con el detalle de que la fuerza entonces motora sería el peso y la fuerza opositora sería la tensión. Y ahí tendríamos la segunda ecuación. Ya que tenemos las ecuaciones juntas, lo primero principal que debemos hacer es una sumatoria de ecuaciones para identificar cuáles valores se pueden simplificar. En este caso, como tenemos t menos t, se simplifica la t. Entonces, lo que como quedaría sería menos masa 1 por gravedad más masa 2 por gravedad, que va a ser igual a la masa 1 más la masa 2 por la aceleración, ya en este caso sería del sistema. Ahí, de forma más simplificada, vamos agregando y
separando la separación. Lo cual nos queda disputar la gravedad por la masa 2 menos la masa 1 entre la masa 1 más la masa 2. Sustituyendo, entonces pongo la contraria. 9.8 metros sobre segundo, que sería la gravedad, por lo que sería la sumatoria de la masa, o sea, 5, la masa 2 menos la masa 2, sobre la sumatoria de la masa, que sería 2,5, sería 7. Al tener entonces ya todo despejado, terminamos de multiplicar para poder dividir. Y ya, como tal, nos quedaría que la aceleración es 4,2 metros sobre segundo al cuadrado. Pasamos a la siguiente sección, la tensión. En la tensión es mucho más sencillo, ya que utilizamos una de las ecuaciones anteriores para poder descubrir la tensión. Entonces, en este caso sería, despejamos la T. Al despejar la T, nos quedaría importante que la T sola va a ser igual a la masa de 1 por la sumatoria de A sobre la aceleración que ya la sacamos, más la gravedad. Sustituir, entonces nos quedaría 2, tensión va a ser igual a 2 por 4,2 metros sobre segundo cuadrado, más 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Que al sumar nos daría como tal, la tensión daría 28 N. Pasando a la última sección, que es la velocidad central de la masa. En este caso, más que todo, como el ejercicio nos plantea, tenemos 2 metros de diferencia, que son de metros. Entonces, en una distancia, que la distancia la colocamos en pie. Al pie ser 2 metros, entonces se da a entender que es la sumatoria de cada de las masas. Ahí tenemos la representación de que la distancia no es igual a 2 metros. Y la distancia de la distancia va a ser representada en 2 metros. Cada metro va a ser de la diferente forma. A diferencia que un cuerpo va a ser un negro que estará subiendo, ya que por el plano, la masa 1 estaría subiendo. Al contrario, que la masa 2 estaría cayendo por su peso. Entonces, aplicando la ecuación de la cinemática, conociendo que la velocidad inicial es nula, ya que como tal no hay ningún movimiento. Y conociendo que la distancia total sería 1, aplicamos la fórmula en la fórmula principal. Velocidad al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Al conocer que la velocidad inicial es 0, solamente nos quedaría 2 por la aceleración por tiempo. Si hacemos una multiplicación, nos quedaría que la velocidad al cuadrado va a ser igual a 8 por 4. Tenemos que igualmente despejar la velocidad, y al despejar la velocidad tenemos que sacar la exponente. Al sacar la exponente queda una raíz cuadrada. La velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 8,4. Al sacar esa raíz, nos quedaría contar que sería el resultado de velocidad 2,898 metros sobre segundo. Apenas está entendiendo. Entonces, la velocidad sería para los dos cuerpos la misma velocidad. En cambio, más que todo, la velocidad, ya que referente está negativo, sería el único factor que cambia la ecuación. Entonces, aplicamos la definición operacional de velocidad de masa. Como tal, su ecuación, y la definición más simplificada sería velocidad del centro de masa va a ser igual a la sumatoria de la masa por la velocidad sobre la masa total. O siendo más específico, que la velocidad del centro de masa va a ser igual a la masa 1 por velocidad 1 más velocidad de masa 2 por velocidad 2 sobre la masa 1 más la masa 2.
Entonces, sustituyendo los valores, nos quedaría que la velocidad central de la masa sería 2 por 2,898 más 5 por menos 2,898 sobre 2,5 de la masa. Siguiendo con los cálculos, entonces nos quedaría 5,746 menos 14,49 sobre 7. Para dar un resultado que es negativo de velocidad central de la entonces a menos 8,694 entre 7. Con el resultado final va a ser igual entonces a menos 1,242 metros por segundo. Cuando además de todo nos referimos a esto, el negativo, lo que se refiere a que la velocidad del sistema es más que todo va decayendo. Por eso el negativo. Y bueno, así como se resuelve. El ejercicio 6 de física, donde el enunciado dice: se lanza verticalmente hacia arriba un proyectil de 20 kilogramos con una velocidad de 200 metros sobre segundo. Y el segundo después de explosionar, dividiéndose en dos fragmentos. El primer fragmento de 5 kilogramos sale con una velocidad de 50 metros sobre segundo, en la misma dirección y sentido, con que se movía el proyectil en el instante de la explosión. Nos pide calcular A. ¿A qué altura se produce la explosión? La velocidad que tenía el proyectil al explotar. La C. La velocidad del segundo proyectil, del segundo fragmento del proyectil. D. Velocidad del centro de masa a los 5 segundos después de explotar. Y la posición del centro de masa a los 5 segundos después de explotar. Lo primero nos pide identificar los datos que tenemos, que ya lo anunciamos a la gran mayoría de los datos, o la mayoría, es la masa, 20 kilogramos, el tiempo, 10 segundos, velocidad inicial, 200 metros sobre segundo, el tiempo de los 5 segundos, la masa 1, que son 5 kilogramos, velocidad 1 a la explosión, que son 50 metros sobre segundo, gravedad de 9,8 metros sobre segundo. Incógnitas. Y representa a qué ángulo se produce la explosión. Velocidad de la explosión del segundo proyectil, del proyectil. Velocidad 2 de la explosión, representa la velocidad C, y velocidad del centro de masa a los 5 segundos. Posición del centro de masa a los 5 segundos de la explosión. Y la masa 2. Concepto relevante: centro de masa, velocidad del centro de masa, la cinemática de la traslación, fuerza de gravedad y el momento libre. Que representa el diagrama del primer proyectil, el cual se encuentra en un lugar que es lanzado hacia arriba y se encuentra completamente. Y aquí representa el proyectil después de fragmentarse, y este representa el primer proyectil para fragmentarse. ¿A qué altura se produce la explosión? Aplicando la ecuación de la semiótica para y igual 0 igual a 0, entonces y igual y0 más b0, velocidad 0, por tiempo menos 1 medio, o gravedad por tiempo al cuadrado. Y al tener los valores, lo que hacemos es reemplazar directamente y igual a 0 más 200 por 10 menos 1 medio por 9,8 por 10 a la raíz elevada. Donde y al sumar esto, multiplicar los valores por 2.000, y al multiplicar estos valores nos da 490, el cual nos da una total de y igual a 1510 metros. Esto representa a la altura en que se encontraba el primer proyectil. En la letra B, velocidad que tiene el proyectil al explotar, aplicando la ecuación de la cinemática, que velocidad de la explosión es igual a la velocidad inicial por la gravedad por el tiempo, igual a la velocidad de la explosión de 200 menos 9,8 por 10, lo que decía la explosión 200 menos 9,8 por 10, entonces la velocidad de la explosión del primer fragmento es de 1102 metros sobre segundo. Esto representa la velocidad que se encontraba cuando estaba del primer fragmento a los 1500 metros. Velocidad del segundo fragmento. Aquí nos pide aplicar DOP, de la cantidad de movimiento libre. P inicial es igual a M por velocidad. Entonces, P inicial, ya que tenemos
Ya los valores directamente lo que hacemos es reemplazar tomando 20 por 102, que es igual a 2040 newton. Después de la explosión, aplicamos esta fórmula M igual a M1 a M2 es igual a M2 que es igual a M menos M1. Entonces, reemplazamos directamente M2 es igual a 20 menos 5 que nos da 15 kilogramos. P final, ya que se encuentra la P inicial, vamos a buscar la P final que es igual a M1 por velocidad 1 de la explosión más M2 por velocidad de la explosión. Para hacer esto, lo que tenemos una velocidad 2 de la explosión igual a P final menos M1 por P1. Para tener los valores, porque hacemos reemplazar directamente el B2 de la explosión es igual a 2040 menos 5 por 50 sobre 15. Entonces, empezamos 2040 menos 5 por 50 sobre 15 y nos da la velocidad 2 de la explosión, es decir, 1790 sobre 15. Esto sería igual a la velocidad 2 de la explosión, es igual a 119,23 metros sobre segundo. Esta es la velocidad del segundo fragmento que se encuentra en la letra C. Letra D, velocidad del centro de masa a los 5 segundos después de la explosión. Aquí aplico la ecuación de la cinemática para que esté igual a los 5 segundos y velocidad del centro de masa, ya lo tenemos, 102 metros sobre segundo. Entonces, para hallar eso, lo que hacemos es velocidad del centro de masa a los 5 segundos. La fórmula que vamos a aplicar es velocidad del centro de masa a los 5 segundos es igual a la velocidad del centro de masa menos la gravedad por el tiempo. Porque la velocidad del centro de masa a los 5 segundos reemplazamos por 102 metros sobre segundo por la gravedad por el tiempo de los 5 segundos. Esto nos da un total de la velocidad del centro de masa en la pregunta D es un total de 53 metros sobre segundo. En la letra E nos pide la posición del centro de masa a los 5 segundos de explotar. Aplicando la ecuación de la cinemática, el centro de masa a los 5 segundos es igual al centro de masa por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo cuadrado, donde T es 5 segundos. Entonces, el centro de masa a los 5 segundos para encontrar la posición del centro de masa a los 5 segundos de explotar, tenemos que aplicar esta fórmula, donde la vamos a ir repasando con los valores que ya tenemos y ya hemos encontrado, que 102 por 5 menos 1 medio por 9,8 por 5 elevado. Donde el centro de masa a los 5 segundos es de 510 menos 122,5 y esto sería igual de la cantidad del centro de masa a los 5 segundos. Su posición es de 387,5, la cual la encontramos después de los 1510 metros. Esto es la cantidad que seguirá recorriendo después de esa cantidad de tiempo. El problema 3, que dice 2 cuerpos masa 1 igual a 2 kilogramos y masa 2 igual a 3 kilogramos. Están unidos con una cuerda de masa despreciable, según se representa en la figura 4,27. Si los coeficientes respectivos de rozamiento son unidad 1 igual a 0,2 y unidad 1 igual a 0,4. Calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Lo primero que hay que hacer es identificar los datos. Sería tenemos masa 1 igual a 2 kilogramos, masa 2 igual a 3, unidad 1 0,2, unidad 2 0,4, teta que es igual al ángulo de 30 grados y la gravedad que son 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La incógnita sería la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Conceptos relevantes sería fuerza de gravedad, el peso, la masa, fuerza de roce, aceleración, tensión y el plano inclinado. Plantear y ejecutar. Bueno, aquí tenemos un diagrama que está en un plano. Tenemos un plano eléctrico del carrasco, donde la Y es paralela a los pesos de M1 y
y masa 1 y masa 2. Y donde los pesos van hacia abajo. Y se aplica la ley de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton. Es masa plano y masa tierra. Y estas son las fórmulas del peso en X, que es peso por el seno es igual a la masa por la gravedad por el seno, y la fórmula de extensión que sería el peso por coseno igual a masa por gravedad por el coseno. Análisis de la fuerza en la paso 1, donde tenemos esta fórmula que sería la sumatoria de la fuerza, que sería igual a la masa 1 por la aceleración, donde se divide en dos partes. La sumatoria de la fuerza en X es igual a la masa 1 por la aceleración en X. Y la otra que sería fuerza en Y es igual a la masa 1 por la aceleración en Y. Pero como no se hace la aceleración, se elimina y se coloca como cero. Por lo cual quedaría la sumatoria de la fuerza en Y igual a 0, igual a la nu menos peso en Y, que sería igual a 0. De donde N, nu, es igual a la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. Ahora seguimos con la sumatoria de la fuerza en X, que es igual a la masa 1 por la aceleración en X, que sería igual a la tensión menos fricción 1 más el peso en X, que sería igual a la masa 1 por la aceleración. Tensión menos nu por masa 1 por gravedad por coseno más la masa 1 por la gravedad por el seno sería igual a la masa 1 por la aceleración. Y esta es la fórmula de la primera masa. Ahora vamos a analizar la fuerza en la masa 2, que prácticamente sería la misma fórmula, pero cambia de posición, que se divide en la sumatoria de la fuerza en Y igual a la masa 2 por la aceleración Y. Pero como no tenemos esa aceleración como tal, se elimina y se coloca como 0. La sumatoria de la fuerza en X igual a la masa 2 por la aceleración en X. Donde la sumatoria de la fuerza en Y es igual a 0, igual a nu menos el peso en Y, que es igual a 0. Nu es igual a la masa 2 por gravedad por el coseno del ángulo. Ya. Donde la sumatoria Fx es igual a la masa 2 por la aceleración F, que sería igual a la fricción 2 menos la tensión más el peso en X menos la masa 2 por la aceleración X. Donde al final nos queda esta ecuación, que sería la ecuación para sacar la segunda masa. Ahora, después de sacar esta ecuación, vamos a la segunda ecuación. Y como estamos sacando aceleración, entonces se tiene que eliminar la tensión. Y a la final nos va a quedar esta ecuación uniendo los dos primeros sobre la masa 1 más la masa 2, que lo lleva acá simplificado. Y teniendo esta expresión, se sustituye y nos da 2,28 metros sobre el centro cuadrado. Y esa es la primera pregunta. Ahora
vamos a sacar la tensión de la cuerda, que sería esta expresión, donde T menos fricción más el peso en X es igual a la masa 1 por la aceleración igual a la tensión menos I por masa por gravedad proporción del ángulo más la masa 1 por gravedad por el centro del ángulo igual a la masa 1 por la aceleración. Y simplificando todo eso, nos quedaría esta fórmula. Se sustituye y el resultado final de la segunda pregunta es menos 2 Newton. Bueno, ya les vengo a plantear el ejercicio número 15, calcular la aceleración de los bloques representados en la figura 428, como las tensiones de las cuerdas, sabiendo que M1 es igual a 2 kilogramos y M2 a 5 kilogramos, y una vez que ejerce la fuerza de 20 kilopaumios, que en Newton serían 126,133 Newton, y que el coeficiente de rozamiento de M1 con el valor de 0,2, tomándose en cuenta que la gravedad será de 10 metros sobre el segundo cuadrado. Lo primero que hacemos es identificar tanto nuestros datos como nuestras incógnitas, que en este caso el nos plantea, encontrar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Los conceptos relevantes: la dinámica del sistema, tensión, peso, fuerza de gravedad y leyes de Newton para poder interpretar eso a través de el cuerpo libre. ¿Qué hacemos con esto aquí? Hacemos dos diagramas de cuerpo libre porque son dos cuerpos que actúan en diferentes, ¿cómo decirlo? Uno funciona sobre el plano y el otro funciona alzado por la cuerda. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 tenemos que las fuerzas que ejercen esta masa que se encuentra en el horizontal plano serían la normal, el peso, la fuerza de fricción y la fuerza ejercida de 20 kilopaumios. La ley de acción y reacción sería en este caso masa tierra y masa plana. Haciendo un análisis de fuerza en M1, encontramos que la sumatoria de fuerzas es M1 por aceleración, lo cual podemos sacar el vector dividiendo la fuerza en el X, en el Y, sacar la sumatoria de fuerza en Y igual a M1 por aceleración en Y, que en este caso el cuerpo solo se mueve horizontalmente, no hay aceleración en Y, por lo que Y igual a 0. Y la sumatoria de fuerza en X teniendo que M1 por aceleración en X. En este caso, empezamos analizando la sumatoria de fuerza en Y, que ya es igual a 0, podemos decir que μ menos la normal es igual a 2, 0, lo cual podemos definir para encontrar la fórmula de la normal, que la normal es igual a masa 1 por gravedad. De esta forma deducir mejor la fricción. Tenemos la sumatoria de fuerza en X sería masa 1 por aceleración en X, y a su vez, reemplazando las fuerzas que hay en X, serían la fuerza ejercida en kilopaumios menos la fricción menos la tensión, y eso sería igual a masa 1 por la aceleración en X. Llevando esto, ya tendríamos nuestra primera ecuación, simplificamos tomando los valores de fricción y tendríamos que sería F menos μ por nuestra normal, que era masa por gravedad, menos la tensión igual a la aceleración por la masa. Y aquí tenemos la primera ecuación. De este lado, analizando el diagrama de cuerpo libre de nuestro segundo cuerpo, en este caso, presenta un movimiento similar a un ascensor, donde no está ejerciendo ningún movimiento en el eje horizontal, solo en el eje vertical, podemos definir que nada más afecta la fuerza de tensión y su propio peso. Y analizando por la ley de aceleración, solo en este caso tenemos la masa tierra, que será la gravedad que existe en el cuerpo. Analizando la fuerza de M2, tendremos que la sumatoria de fuerzas sería M2 por aceleración, que lleva nuestros ejes sería la sumatoria de fuerzas en Y, masa 2 por Y, por aceleración en Y, y la sumatoria de fuerzas en X, que es M2 por aceleración en X, que en este caso en el movimiento en X, podemos igualar X en 0, y como no hay fuerza respecto a nuestro diagrama ni en una figura, podemos decir que este eje no se toma en cuenta por este ejercicio. Por lo tanto, vamos directamente a la fuerza, la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tenemos
la masa 2 por la aceleración en Y, que repartiendo las fuerzas que trabajan aquí, tenemos la sumatoria de tensión menos el peso, que es igual a la masa 2 por la aceleración en Y, quedando aquí que si distribuimos el peso por su definición, que es masa por área, ya tenemos nuestra segunda ecuación. ¿Qué podemos hacer ahora? Sumar las ecuaciones, tanto la primera ecuación como la segunda, de manera de simplificar una de las dos incógnitas. En este caso, necesitamos la aceleración, por lo que podemos simplificar la tensión, dado que la tensión en este lado es negativa y en este es positiva. De tal manera que al simplificar podemos decir que la aceleración sería igual a la fuerza menos mi por masa por la gravedad menos la segunda masa por la gravedad sobre la sumatoria de las masas. De tal manera que en esta ecuación podemos sustituir valores, bueno, ya tenemos los datos, de manera que aceleración sería igual a 126,133 menos 0,2 por 2 por 10 menos 5 por 10 sobre 2 por 5, que nos daría 20,3 metros sobre segundos. Al tener la aceleración, ya en nuestra primera ecuación o la segunda podemos sustituir la aceleración, dado que ahora solo tenemos una incógnita cuánto más nos referimos a encontrar la tensión. Ahora, ¿qué es lo conveniente aquí? Agarrar la segunda ecuación porque la tensión aquí es positiva y es más fácil de encontrar. Teniendo nuestra ecuación número 1, despejamos T y tenemos que T sería igual a masa 2, factor común de A más I. Los valores, nuestra masa 2 es igual a 5 kilogramos, nuestra aceleración ya dada es de 20,3 metros sobre segundo, más la gravedad que tomamos consideramos en 10. Esta aceleración igual a 151,5 newton, lo cual significa que la fuerza, y aquí significa que este cuerpo está subiendo, mientras que el M1 se está desplazando. Y bueno, para concluir, nuestra aceleración del sistema es de 20,3 metros sobre segundo cuadrado y nuestra tensión es 151,5 newtons. A continuación les voy a dictar el ejercicio 30, que sería un patinador está parado sobre la nieve y lanza un cuerpo de 1 kilo con la velocidad de 10 metros hacia adelante. Describir lo que ocurrirá sabiendo que el coeficiente de rozamiento es 0,1 y la masa del patinador es 70 kilos. Identificar datos que serían masa 1, 1 kilo, masa 2, 70 kilos, velocidad de masa sería 10 metros y el coeficiente sería 0,1. Incógnita sería velocidad de masa 1, aceleración y distancia. Los conceptos relevantes son cm, cantidad de movimiento lineal, fuerza de rozamiento, peso, velocidad, aceleración, dinámica dentro de un sistema, cinemática de translación y leyes de Newton. Después tenemos que planear y ejecutar, como lo dice aquí, que sería diagrama de un cuerpo libre antes del lanzamiento. Obviamente que como sabemos que el cuerpo está en reposo, todo el día siendo la velocidad quedando en cero, ya que el movimiento lineal, que masa por velocidad, quedaría en cero. Después tenemos diagrama de cuerpo libre después de un lanzamiento, que vendría siendo normal, fricción, masa. Esto vendría aplicando en la diferencial operacional del movimiento lineal para hallar la velocidad de masa 1, tomando en cuenta la conservación del movimiento. Después tenemos movimiento lineal inicial y movimiento lineal final, que aplicamos las siguientes formas. Después tenemos sumatoria de fuerza, ya que esta queda en cero. Después podemos todos sustituir los valores, obviamente, y pasamos acá a velocidad final, que queda en cero, como ya vemos aquí. Velocidad inicial queda en 1,7. Después de eso tenemos velocidad inicial final elevada a la 2, que vendría siendo esta fórmula de acá, la sustituimos a sus valores correspondientes. Distancia vendría siendo 1 sobre 49 por 1,96, que vendría dando esto. A lo que este resultado lo tenemos que poner 0,01041 metros por 100, que vendría dando distancia 1 centímetro.